Acompáñame en este especial de Amantes del Béisbol sobre la sabermetría, donde analizaremos un poco sobre la historia, cómo surge la sabermetría, cómo está afectando el deporte en general, al béisbol en particular y muchos otros datos que te sorprenderán. No te vayas. Este es un espacio patrocinado por T&BAO, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Saludos mis amantes del béisbol, de verdad muchas gracias por acompañarme en este primer especial donde decidimos hablar de la sabermetría. Primeramente les pido, si les gusta el contenido de mi canal, por favor suscríbanse, también denle like y no estaría de más también que le recomendaran a otros amigos que ustedes conocen, que aman el béisbol, de conocer este canal y compartir el link y el contenido que tenemos, que lo hacemos por supuesto con mucho cariño. Estamos en este momento en el primer partido, viernes 23 de junio, de la serie entre los Angelinos de Anaheim contra los Colorado Rockies acá en Denver, Colorado, en el Coors Field, y tenemos para bien entonces hablar de la sabermetría. Primeramente tocaremos algunos temas básicos, unos quizás un poco con mayor contenido, pero lo que buscamos es que todos ustedes, nuestros usuarios, algunos están comenzando a ver béisbol, algunos son muy jóvenes y no han visto parte de la historia de las últimas décadas en el béisbol. También tenemos muchos otros que tienen 40 años, 50 años viendo béisbol, mucho más incluso que mi persona. Así que lo que buscamos acá es tener un contenido que cubra un poco las necesidades de nuestro público, de diferentes nacionalidades, por supuesto la gente del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Colombia, países de mucho béisbol y por supuesto toda nuestra comunidad latina que está en Estados Unidos, en México, que también son grandes amantes del béisbol. Comenzamos entonces hablando un poco de la sabermetría y básicamente tenemos que especificar un poco lo que es el béisbol. El béisbol como deporte tiene sus particularidades, cada deporte tiene sus particularidades, pero específicamente el béisbol, entre otras cosas, es el deporte rey en estadísticas. ¿Y eso por qué? Entonces tenemos que ir un poco a los orígenes del béisbol. El béisbol comienza a final del siglo XIX, la época dorada del béisbol es en principios del siglo XX, donde se empieza, digamos, a formar todo lo que es las grandes ligas con los primeros equipos, los Yankees de Nueva York, los Dodgers en ese entonces estaban en Brooklyn y bueno, un poco de su historia, pero el béisbol era un deporte de taquilla, era un deporte de ir al estadio, de ir con la familia, de ir con los hijos. De hecho, varias de las canciones muy populares en Estados Unidos van relacionadas a llevar al niño a comer galletas, a comer maní, a comer kraken en el estadio de béisbol. En ese entonces no había televisión, la radio sí existía, pero justamente había condicionantes de muchos de los dirigentes del entonces que preferían que la gente fuera al estadio. Entonces el béisbol se convirtió en un deporte de taquilla. Esto es muy importante decirlo porque esto diferencia mucho al pelotero de otros deportes. Por ejemplo, en deportes como el fútbol, el soccer o el fútbol americano, se juega un partido por semana. Un partido por semana. Es decir que prácticamente el deportista, el futbolista, tiene mucho entrenamiento, entrenan 5 días a la semana, descansan un día o dos y juegan un partido por semana. Generalmente eso es así. Hay una época del año que por supuesto te juegan 2 partidos por semana, cuando juegan un torneo intercontinental. En el caso de Europa juegan la Champions League, en el caso de acá América juegan la Copa Libertadores, en Sudamérica acá juegan la Copa CONCACAF. En el basquetbol pasa que juegan aproximadamente 3 partidos por semana. Hay generalmente dejan 1 o 2 días de descanso entre partidos. Sí se da en el calendario de la NBA, porque hay que decir las cosas como son, que a veces se juegan 2 partidos seguidos, pero es algo muy
muy extraño. La realidad es que siempre se juega un día sí, un día no, a veces teniendo días de descanso, como ya dije. Pero en el béisbol se juega todos los días y este es el punto que vamos. No solamente en las grandes ligas se juega todos los días. Por ejemplo, los Rockies vienen de jugar 10 partidos seguidos. Jugaron una serie de 3 partidos contra los Medias Rojas de Boston, luego juegan una serie de 4 juegos, lo que se conoce como una serie larga contra los Bravos de Atlanta, y luego fueron a Cincinnati a jugar otros 3 partidos. Están jugando entonces 10 partidos seguidos. El día de ayer, jueves, descansaron. Así que jugaron 10 partidos seguidos. Este es un fenómeno que se ha dado así en el calendario. El calendario no ha cambiado. Ha cambiado un poco el deporte, ha cambiado los medios, ha cambiado la tecnología, han cambiado los uniformes, ha cambiado los patrocinantes. Pero el calendario es una de las cosas que menos ha cambiado en el béisbol. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que el pelotero tenga un estilo de vida muy diferente a los demás deportistas. Se juega todos los días. El pelotero prácticamente no entrena. No entrena. El pelotero básicamente lo que hace es calentar en la previa antes del partido. Lo que se conoce como la práctica de bateo, los pitchers van al bullpen, pero se juega todos los días. Ustedes dirán, ¿por qué me cuentas toda esta historia? Porque al jugar todos los días hay demasiado número, hay demasiada estadística. De hecho, prácticamente analizar béisbol es bastante complicado porque hay que ir día a día. Lo que pasó ayer es la historia, es el pasado, es la página de ayer. Y hoy puede pasar todo lo contrario. A diferencia de otros deportes donde tienes varios días de análisis, las previas son muy importantes en otros deportes. En el béisbol no. En el béisbol se juega todos los días. Se escribe una nueva página del deporte en las grandes ligas. Y eso tú lo puedes ver incluso básicamente en todas las ligas. No solamente estamos hablando de las grandes ligas, donde se juegan 162 partidos por temporada. La temporada de grandes ligas, como muchos saben, comienza en marzo, abril, termina en septiembre, octubre, depende de los que clasifiquen a los playoffs o no. Se juegan 9 meses, una liga de verano en Estados Unidos, o se juegan prácticamente en toda la parte de lo que es la primavera y el verano, quiero decir. Ya las finales son en otoño, no se juega en invierno, pero se juega básicamente, como les explico, todos los días. A veces se juega toda la semana, a veces se juegan 6 partidos por semana. Y eso no solamente es un fenómeno de Estados Unidos, del béisbol de grandes ligas. Por ejemplo, si vamos a la Liga Invernal de México, una liga que dura 3 meses, y también se juegan algo así como 50, 60 partidos, se juegan todos los días, saquen los números. Eso es lo que da. Si se juega la Liga Profesional de México, que es la que se juega ahorita en verano, se juegan 5 meses, también juegan aproximadamente 6 partidos por semana. Aquí en Estados Unidos, en la AAA, en la AA, se juegan 6 partidos por semana. Los lunes se tienen libre y se juega desde el martes hacia el domingo. 6 partidos seguidos con el mismo equipo. Si vamos a las ligas del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, las ligas invernales de Venezuela, se juega también 3 meses, y digamos que el mes de enero es el mes de los playoffs. Así que se juega, el béisbol es un deporte que se juega todos los días y eso viene del origen de la taquilla. Es un deporte taquillero, es el rey de la taquilla. No hay ningún deporte en el mundo que meta más fanáticos por estadio que el béisbol, porque simplemente se juega todos los días y es una cuestión de matemáticas. No tienes un partido a la semana quincenal en casa, sino que se tienen partidos diariamente. Eso hace, como les decía, que la estadística sea muy importante en el béisbol y la estadística cambia día a día. Entonces, el béisbol es un deporte rey en estadísticas. No solamente la misma dinámica del béisbol te permite que hay estadísticas de ataque, ofensivas en el bateo, también hay estadísticas defensivas, hay jugadores que cambian de posición, por ende la estadística cambia. Los errores cometidos, por ejemplo, con los jugadores que son utility, que hoy en día es una modalidad muy utilizada por muchos managers de grandes ligas. Entonces cambia la estadística, hay errores en primera base, errores en de pronto, no sé, en el campo corto, en tercera base. La estadística en el béisbol se va desarrollando día a día, así que digamos que el béisbol es un deporte que por estadística se puede conocer mucho al jugador. Es un deporte que sabemos que es un deporte de error, es un deporte bastante difícil. En algún momento profundizaremos más este tema, pero sabemos que el que batea 300, que significa que batea de 10 oportunidades o de 100 oportunidades, batea el 30%, se envasa, de 10-3, algo así. Entonces podemos ver esto. ¿Qué ocurre? Que en la vida todo evoluciona, ¿verdad? Entonces básicamente los matemáticos, los estadistas se han dado cuenta que no es igual que un pelotero se envase
de 10 oportunidades, 3 para batear 300, a un pelotero que de esas 10 oportunidades envase 3, pero resulta que él recorre más bases. Por ejemplo, esto es un ejemplo de esos 100 hits, por ejemplo, que él pudo haber hecho en una campaña o en un semestre. No es igual batear 100 hits que batear 80 hits, 10 honrones y 10 dobles. Por supuesto que este jugador, que también está bateando 300, tiene una profundidad. Y esto justamente es lo que la sabermetría viene a evolucionar. Que no es igual que un pelotero que batee 300, que esto se puede decir que, por ejemplo, sean 100 hits, lleguen a primera, como ya dije, que uno que recorra más bases. Entonces ese es el famoso OEPS. Entonces, básicamente la sabermetría lo que busca es el desarrollo de la matemática aplicada al deporte, en este caso al béisbol. Es el desarrollo es la interpretación, es una nueva interpretación, una nueva fórmula, un nuevo algoritmo de cómo entender este deporte que desde su origen siempre fue matemático. Por ejemplo, estas cifras son muy cruciales. Por ejemplo, un bateador que batee 40 jonrones y a su vez un bateador que se robe 40 bases. ¿Qué significa? Esas son estadísticas tradicionales. Estamos hablando del béisbol del siglo pasado. Estadísticas de esa manera. ¿Qué significa? Que es un bateador que tiene mucho poder y mucha velocidad. Son jugadores diferentes, porque eso no es fácil, batear 40 jonrones y robarse 40 bases. Entonces, aquí vamos al punto de que básicamente ese concepto sigue funcionando en el béisbol. Un bateador que te dé 40 jonrones y se robe 40 bases sigue siendo un jugador ejemplar, una estrella de este deporte. Pero en el caso de la sabermetría, muchas otras estadísticas han reflejado que peloteros que parecieran no ser tan eficientes en el terreno, lo terminan siendo. Para entender un poco más lo que ha pasado con la sabermetría, la evolución de este deporte, cómo ha cambiado, cuál es la influencia que tiene la estadística, que cada vez ha sido mayor en este juego, hay que entrar sin duda alguna a la década de los 90. ¿Qué pasó en el béisbol de los 90? Bueno, en los 90, en el año 94, hubo una huelga de los peloteros, del sindicato de jugadores contra la MLB, los organizadores de este deporte, y hubo huelga. Así que la temporada del 94, lo pueden buscar en las estadísticas, no existe, no hubo campeón, no hubo serie mundial, no hubo nada en el 94. Y esto ocurre básicamente por el negocio. Esto es un negocio, el deporte es un negocio, prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna, a donde quieras ir, es un negocio y el deporte no escapa a ello. Así que, bueno, se empezaron entonces una discusión de los contratos, cuánto se gana. Muchos peloteros, se puede ver a lo largo de la historia, grandes peloteros, eran personas prácticamente asalariadas. Estamos hablando de principios del siglo XX, no se ganaba mucho. Y al menos desde acá, desde nuestra tribuna, desde que yo cubro béisbol de Grandes Ligas, que es hace 5 temporadas, 5 y medio más o menos, yo me he dado cuenta de algo, que los héroes de este deporte son justamente los peloteros, son los que juegan. Ellos cometen errores, ellos no siempre rinden todos los partidos, pero ellos están ahí, son los que se sacrifican tiempo, se pueden lesionar. Incluso el béisbol es peligroso, los pelotazos, se han visto miles de videos donde un pelotazo causa daños bastante fuertes en un pelotero. Los héroes, como digo, de este deporte, sin duda alguna, son los peloteros. Ellos dan el espectáculo, ellos son los que evolucionan, ellos son los que nos divierten. Digo esto porque no siempre se les reconoció grandes salarios. Esos salarios que vemos hoy en día, millonarios, multimillonarios, no se daban en el pasado, por una parte, y por otra parte no crean que todos ganan así. Es un porcentaje muy bajo. Yo podría decir el 10, 20%. Yo creo que menos del 20% de los peloteros de Grandes Ligas tienen salarios multimillonarios. Entonces, dicho esto, debemos recalcar que el béisbol de los 90 entra en huelga.
no se juega la temporada del 94, justamente cuando aquí en Estados Unidos ese fue el año que se disputó la Copa Mundial de la FIFA. Así que cuando usted estaba viendo el Mundial de Fútbol en el 94, no había béisbol de Grandes Ligas. Por supuesto, eso trajo unas consecuencias bastante dramáticas al negocio. Se perdieron miles de millones de dólares directamente en entradas, en derechos de televisión, pero también los trabajos indirectos que este deporte genera, como por ejemplo alrededor de los estadios se hace un ecosistema de negocios vinculados al deporte, restaurantes, pub, bares, casas de apuestas, etcétera, etcétera, que beneficia a la sociedad, a las ciudades donde hay béisbol de una manera multimillonaria. Hablando económicamente, mucha gente vive de esto, y no me refiero, así como por supuesto hay grandes compañías, corporaciones que ganan millones con esto, también hay personas que pagan la renta, llevan comida a su casa con el béisbol. Fue bastante dramático los años 90, por eso es que se dice que esa lucha entre Mark McGwire y Sammy Sosa en los años 90 fue muy importante, porque el béisbol estaba muriendo. Cuando se dice muriendo no significa que iba a desaparecer. El béisbol no va a desaparecer, prácticamente nada en este mundo hoy en día puede desaparecer, gracias a Dios, pero sí podemos decir que en los años 90 hubo una caída del béisbol, de derecho de televisión, muchas cosas, y Sammy Sosa, Mark McGwire justamente fueron también utilizados, ¿no?, por la industria para crear un impacto positivo en las entradas, en los derechos de televisión. En este contexto se puede ver que en los años 90 también fue muy marcado la situación de muchos equipos, y eso se ve justamente, y por eso es que surge la sabermetría, por eso traigo el ejemplo. En el caso de los Atléticos de Oakland, la famosa película Moneyball, de ahí surge justamente la sabermetría, porque ¿qué pasa? Los Atléticos de Oakland, como otros equipos, son equipos que manejan presupuestos más bajos. Son equipos que están en ciudades, ¿verdad?, en regiones donde la fanaticada quizás no es muy grande. También son equipos que tienen menos historia en algunos casos, y por cierto, y la fanaticada no es igual. Yo siempre digo que en el béisbol hay tres tipos de equipos. En el béisbol de Grandes Ligas están los equipos regionales, que son equipos pequeños, generalmente son equipos que surgieron en la expansión de los años 60, 70, 80. La última expansión justamente fue en los 90, cuando surgen los dos últimos equipos, que son los Rockies de Colorado con los Mantarrayas de Tampa Bay. Pero en estas expansiones, ya estos equipos nuevos ya no tienen la historia y la fanaticada de equipos, que justamente es el segundo renglón que quiero hablar, equipos nacionales, ese equipo que tiene una fanaticada nacional. ¿Qué equipos son esos? Por ejemplo, los Cardenales de San Luis, considero que un equipo de fanaticada nacional, los Rojos de Cincinnati, los Cachorros de Chicago, son equipos que tienen mucha historia y tienen fanaticada nacional, es decir, que hay gente en otros estados que los siguen sin vivir en ese estado. Y por último están los equipos top, que son los equipos que yo llamo mundiales o internacionales, que por ejemplo están los Yankees de Nueva York, personas del mundo siguen a los Yankees, los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston, etc. Entonces el deporte, por las expansiones, este negocio, este deporte se ha convertido en un deporte un poco injusto, porque ¿cómo tú compites contra una franquicia que tiene más de 100 años de historia? O sea, tienen 100 años creando fanáticos que ya los hijos de los hijos de los hijos van al mismo equipo, a los Yankees. Por ejemplo, ¿cómo compites? Entonces justamente esta es la historia donde entra la sabermetría. Aquí entra justamente la sabermetría. ¿Cómo podemos hacer un modelo más eficiente? Los Atléticos de Oakland, que es el caso de final de los 90, la película Moneyball, principios de los 2000, justamente se dice eso, tenemos un presupuesto bajo, ¿cómo podemos competir? Entonces justamente acá es donde entra la matemática, la estadística, la ciencia. Ahora llegamos al punto de que, como he intentado explicar, espero haberlo logrado, hay un choque de escuelas, hay un choque de conceptos, como básicamente todo en esta vida.
si usted se va a determinada ciencia, a las teorías de la física, siempre hay dos escuelas. Generalmente hay muchas más escuelas, hay muchos más conceptos, interpretaciones, pero generalmente hay dos muy fuertes. Hablando en otros términos, siempre hay un Yankees contra Medias Rojas de Boston. Siempre hay un Barcelona contra Real Madrid. Entonces, en este tema, entramos que hoy en día vemos que hay un choque de escuelas, hay un choque de conceptos. Están los equipos poderosos, con mucha historia, con mucho dinero, equipos mundiales, que hay gente de otros países, de otros continentes, que a veces hasta madruga, deja de dormir por ver un partido de determinadas franquicias mundiales, como ya nombré, pueden ser los Yankees, pueden ser los Dodgers, pueden ser los Medias Rojas de Boston, etcétera, etcétera. Pero hay franquicias que no pueden competir, que los derechos de televisión no son tan costosos, que la gente no va al estadio, que la gente va menos al estadio, quiero decir, que la gente quizás no invierte tanto. Estamos hablando de un público, de un mercado reducido. ¿Cómo compites? Entonces, hoy en día lo que vemos que hay es un choque de escuelas. También hay otra cosa muy importante que hay que analizar, sobre todo en el siglo XX, antes de la debacle del béisbol en los 90, que ha sido una de las peores décadas del béisbol. El béisbol ha intentado surgir, ha intentado salir de esa debacle de la última década del siglo pasado, los años 90 me refiero. Y el béisbol en ese sentido ha tratado de reinventarse. El béisbol fue el deporte rey del siglo XX en Estados Unidos, sobre todo la primera mitad del siglo XX, pero hay que ser honestos, acá siempre intentamos decir la verdad, la realidad, que nosotros conocemos, que hemos podido estudiar, investigar, hemos hecho muchas entrevistas que los invito a que la pueden ver en nuestro canal Amantes del Béisbol, y aquí vamos sacando, por supuesto, análisis, conclusiones. Y el béisbol, sin duda alguna, ha perdido su posición de deporte rey. Sigue siendo el deporte rey en estadísticas, como ya dijimos, pero el béisbol ya no es lo que era en el siglo XX. Eso, en el caso de Estados Unidos, ese negocio, ese poder, esa corona la agarró el fútbol americano, utilizando la televisión a su favor. Otros deportes también intentan entrar acá al mercado estadounidense. Para muestra, los últimos días, Lionel Messi, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, posiblemente una de las estrellas más importantes de la historia. Para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, está haciendo vida en la MLS, en el equipo de Miami. Así que la competencia deportiva en Estados Unidos es fuerte, es un país de libre competencia, y eso se nota a todo sentido, y en el caso del deporte. Entonces, ¿qué pasa? El deporte, la industria de entretenimiento es una de las industrias que mueve más dinero a nivel mundial, y como les dije al principio, los héroes, los protagonistas de este deporte son justamente los peloteros, y también los managers y los coaches, que son ex peloteros. En gran parte es así. Pero en esa torta del negocio hay gente muy estudiada, gente académica, que quiere tener una parte del pastel del negocio. Es decir, quiere entrar a participar, y lo han hecho. Y justamente estos son muchos de los estadísticas, gente muy preparada. No lo podemos negar, sabemos que Estados Unidos tiene universidades de las mejores del mundo, gente muy estudiada en matemática, en estadística, está reinterpretando el juego. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos al choque de escuelas. El béisbol es de los protagonistas, es de los peloteros que cuando se retiran, muchos de ellos se convierten en managers, se convierten en coach, se convierten en comentaristas también de televisión, de ciertos programas. ¿Y cómo se entra en el negocio? Entonces, mucha gente intelectual, escuchen bien, intelectual, que quizás no tiene el don de lanzar 100 millas, de batear 60 jonrones, pero tiene el don de la parte intelectual, se han inmiscuido. No digo que sea malo, por supuesto que no, estoy estoy intentando describir los procesos históricos en lo que ha vivido el béisbol en los últimos años, pero mucha gente inteligente, capacitada, con títulos universitarios, están entrando a este negocio porque además tienen la capacidad de hacerlo. Para nadie es un secreto que muchos deportistas, peloteros en específico, han dedicado toda su vida
a jugar béisbol. Prácticamente lo único que saben hacer, reconocido por ellos, es jugar béisbol. Por eso es que cuando se retiran, ellos sufren mucho, porque no saben qué otra cosa hacer. Ellos no conocen la vida normal, la vida de usted, la vida mía, de una vida normal, de trabajar, de ir a una oficina, no la conocen. Ellos solamente conocen jugar béisbol. Cuando llegan a puestos dirigenciales del béisbol, solamente saben hacer béisbol. Entonces, ¿qué pasa? En este negocio también ha entrado mucha gente capacitada, intelectual, que quieren tener el pedazo de la torta, del pastel de este negocio, y ellos tienen la capacidad profesional de negociar, de convencer a muchos dueños, de convencer a dirigentes, de convencer a managers, de convencer a la prensa. Son personas muy, muy capacitadas. Yo acá termino esta parte de este video con un ejemplo histórico. Quienes me conocen saben que yo soy un apasionado de los temas históricos. Y bueno, básicamente esta historia que les cuento es bastante conocida. Pasó, bueno, hace ya más como 2000 años. Estamos hablando del siglo II, siglo I antes de Cristo, quizás el siglo I después de Cristo. Es básicamente la época de los griegos y los romanos. Bueno, todos saben que los griegos son los inventores de la filosofía, los primeros pasos de la ciencia, de la lógica, del raciocinio, vienen de los filósofos griegos en aquella época, incluso previa a Cristo. Y en algún momento de la historia surge el Imperio Romano. Y el Imperio Romano justamente era fuerte desde el punto de vista militar. Y surgió en la historia que los romanos militarmente se apoderaron de Grecia, de los griegos, pero la inteligencia de los filósofos, de la cultura griega, si bien no pudo ganar, ¿verdad?, esa batalla que se dio en la historia antigua, sí pudo perpetrarse en el futuro con la filosofía. Es decir, los romanos vencieron a los griegos desde el punto de vista, vamos a llamarlo carnal, físico, pero los griegos pudieron perpetrarse con su filosofía, con sus creencias, con su inteligencia en los romanos. Y de ahí surge el greco-romanismo. Eso básicamente, a mi entender, buscando un análisis que espero lo haya podido explicar de una forma correcta, es lo que ha pasado con la sabermetría. Hay una cantidad de académicos, de doctores en matemática, en estadística, que nunca han jugado béisbol, pero tienen el conocimiento, la capacidad de reinventar este juego sin haber sido peloteros. Primera vez en la historia de este deporte que esto está pasando con la magnitud de hoy en día. Ya para concluir este especial de la sabermetría desde acá de Amantes del Béisbol, les quiero comentar algunas conclusiones a las que podemos llegar. Primero que todo, creo que los cambios en la historia de la humanidad, en la historia del deporte, en la historia del béisbol, los cambios en la vida, tecnológicos, culturales, científicos, cambios de pensamiento, cambios de percepción, son inevitables. Así que yo creo que la sabermetría llegó para quedarse. Podrá ser reinterpretada, como de eso vamos a hablar ahora, pero la sabermetría llegó para quedarse, como la televisión en su momento llegó para quedarse, como las redes sociales han llegado para quedarse. Son cambios tecnológicos, de conocimiento, de vida, culturales, que han marcado la historia humana y el deporte en general. Así que a quien no le gusta la sabermetría, le digo que difícilmente la sabermetría va a dejar de existir, porque la sabermetría simplemente es la evolución de las estadísticas. Antes se sacaba una estadística de averaje, de jonrones, de bases robadas. Resulta que ahora la estadística evolucionó no solamente a turnos al bate, a hits, a oportunidades de envase, sino cuántas bases tú sumas, cuántos errores tú haces que al final terminan siendo una carrera. Entonces se está reinterpretando la estadística. Es la evolución de la estadística. Pero por otra parte, nosotros acá consideramos de que no todo, o sea, los fundamentos del béisbol siguen. El famoso libro no escrito de las leyes del béisbol. Como que un equipo está ganando
por determinadas carreras, y hay determinadas jugadas que no se pueden hacer, no está permitido, no es el código. Por ejemplo, que el primera base tiene que ser un jugador, el primer bate, quise decir el primer bate, tiene que ser un jugador que tenga la capacidad de envasarse con un toque de bola, con un rolling rápido, porque ya el segundo o tercer bate son peloteros con más poder. Pero es que es sentido común. ¿De qué te sirve tener un primer bate jonronero, que te batea un jonrón, una carrera, porque es el primer bate? ¿Acaso no es mejor que ese jonrón ocurra en el tercer bateador o en el cuarto, que quizás hay uno o dos hombres en base? Serían 2 carreras. Por ejemplo, la sabermetría también ha entendido mucho que es más importante batear que defender. Pero ¿cuántos partidos no se pierden por una mala defensa? ¿Cuántos partidos no se pierden por tener un primera base que no tiene fundamentos defensivos? ¿Cuántos partidos no se pierden por tener jardineros que no tienen velocidad? Entonces, básicamente, yo creo que así como hay que aceptar la evolución, porque la sabermetría, como les dije, es una estadística evolucionada que te da una interpretación más avanzada, con mayor conocimiento de lo que es este deporte, que básicamente es ganar por carreras. Ese es el béisbol, ganar por carreras. También hay que entender los fundamentos del juego. Los fundamentos del juego son una buena defensa, ¿verdad? Y por estadística se sabe, y se fijan que yo aquí lo que propongo es una confluencia, una unión. No se puede dejar atrás los fundamentos del béisbol. Un campo corto, un tercera base tienen que ser buenos defensivos, porque esa es la línea caliente del bateo. La mayoría de los bateadores son derechos, batean hacia esa zona y batean con mucha dureza porque están jalando la bola. Tienen que ser buenos defensas, tienen que ser buenos defensivamente, indiferentemente de los números. Así que bueno, aprovecho a agradecerles a todos los que llegaron hasta este momento del video. Muchas gracias por escucharme. Quiero que me dejen sus comentarios, pueden escribirme preguntas y yo gustosamente las responderé. También los invito a suscribirse en mi canal Amantes del Béisbol, ayudarnos en este hermoso proyecto que es para ustedes, darle like y compartir con sus seres allegados, con sus amigos este video. Muchas gracias por escucharme y los invito también, por supuesto, a darle un vistazo al canal. Tenemos aproximadamente casi 100 entrevistas publicadas con muchos Grandes Ligas de República Dominicana, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de México, Estados Unidos, entrevistas en inglés también. La mayoría son entrevistas en español para nuestro público, y los invito a seguirme. Dejen sus comentarios y muchas gracias. Este es un espacio patrocinado por T&BAO, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Soy el periodista Abel Flores, acreditado para cubrir el béisbol de Grandes Ligas desde Colorado para el mundo, y te invito a seguirme en mi cuenta Amantes del Béisbol 2021, donde encontrarás contenido exclusivo, entrevistas, informes, reportajes, comentarios exclusivos de nuestros peloteros Grandes Ligas de Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico, Panamá. Un contenido exclusivo que no encontrarás en ninguna otra plataforma, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. No esperes el noticiero de la noche, no tienes que leer la noticia del día de ayer. En esta plataforma multimedia te brindamos toda la información. Amantes del Béisbol 2021. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game.